Estamos en la segunda media hora de Latinoamericana Noticias por Latinoamericana Radio en los 103.3 FM Estéreo. Estamos en cabina con la doctora Patricia Correa Arangoitia. Ella es iqueña, pero es una destacada consultora en el sector de educación, catedrático universitario, y postula al Senado de la República como candidata al Senado Nacional por el Partido Gran Nación que encabeza Alfonso López Chao. Fati, de cajón, la primera pregunta que le tenemos a nuestros invitados, tanto candidatos a senador como diputado, es la hoja de vida, ¿no? Puedes anunciar tu trayectoria, tu hoja de vida, para que mucha gente que ya, aunque diga, mucha gente te conoce, pero a nivel nacional e internacional que nos están viendo, quisieran saber cuál es tu trayectoria, Pati. Gracias, Emilio, por permitirme a través de Latinoamericana compartir mi trayectoria. No suelo hablar de ella, pero en realidad soy, primero quiero decirlo, iqueña, con un trabajo durante más de 30 años, más de 35 años, no solo en el sector de educación, sino también en el desarrollo de Ica y de las regiones y la descentralización, que es una bandera que siempre he levantado. Ahora, como educadora también he trabajado en el Consejo Nacional de Educación, una institución que durante 8 años también me permitió viajar por el país para consultar el proyecto educativo nacional al 2021. He sido funcionaria en el Ministerio de Educación, en la gestión de la ex ministra Salas y el ministro Saavedra, y luego también he sido parte como consultora de la UNESCO del Perú. Eso también me da la posibilidad de poder reconocer esa dimensión cultural de las ciencias, también vinculada a educación. Y por último, ya de manera independiente he estado asesorando proyectos de desarrollo en la Amazonía peruana, junto con, digamos, proyectos de la Iglesia Católica también, que están planteando un cambio real en la educación. Tú eres abogada también, Pati, ¿no? Yo soy bachiller en Derecho, egresada de la Universidad San Rosa. Así es. Tú fuiste ministra por un corto tiempo y muchos se preguntan por qué Pati Correa renunció a ser ministra. Hubiera sido una buena ministra y de repente lo hubiera orientado a que Dina Boluarte pues, no tenga esa mala gestión en el gobierno. ¿Por qué renunciaste en corto tiempo a ser ministra de Educación, teniendo mucho conocimiento, la amplitud de la problemática educativa? No hay posibilidad para una ministra de Estado de trabajar por el derecho a la educación, por garantizar el derecho a la educación y aceptar que el Estado pueda asesinar a jóvenes y a sus ciudadanos. Esa línea no hay que cruzarla, yo no creo que haya que cruzarla, y digamos que eso fue la razón principal. Pero no me fui, Emilio, solamente señalando mi disconformidad sobre lo que significa también ser ministra de Estado y por qué no acepté lo de Ayacucho, los asesinatos, sino porque en realidad también le planteé a la señora Boluarte en ese momento un cambio. La historia pudo haber sido distinta. Se equivocó, tenía que asumir la responsabilidad política y yo le sugerí que le pida la renuncia al Premier, al ministro de Defensa y al ministro del Interior, convoque a un consejo de ministros y a un consejo ampliado también que permita a ella pedir perdón al país y reiniciar, asumir la responsabilidad. Eso no ocurrió, no me hizo caso, por el contrario, nombró al señor Otárola responsable directo también en las decisiones sobre los asesinatos en Ayacucho como Premier. No me equivoqué. Y si me permites, esto también para mí fue una decisión difícil de aceptar, porque muchos dicen, bueno, usted se fue en un momento difícil. No, yo acepté ser ministra en un momento difícil, cuando la gestión de la señora Boluarte tenía que ser de un gobierno transitorio, y esa fue la condición por la que acepté, y el primer Consejo de Ministros se presentó la propuesta en autoelecciones que yo firmé también como ministra de Estado y que el Congreso, por supuesto, lo encarpetó. Y ahora, ¿cómo aceptaste ser candidata al Senado Nacional? ¿Por qué no postulaste como senadora por Ica? Bueno, gracias por tu pregunta.
Yo acepté fui convocada por Alfonso López Chau, un liderazgo que realmente convoca porque no solamente viene de un liderazgo en educación, en economía, sino de una mirada amplia del desarrollo del país y que apuesta también sobre la base de los derechos y acogió a los estudiantes en marzo del 2023 y creo que ese gesto define lo estadista que él es. Yo acepto en realidad la invitación primero como parte del equipo de plan de gobierno, el cual trabajé y eso expresa también la propuesta del plan de gobierno, no solo de educación, sino de manera articulada en torno al programa conjunto total. Y él me plantea la posibilidad, reconociendo que yo había tenido un trabajo nacional durante mis 35 años, que he trabajado en el sector de educación y mirando el desarrollo. Y creo que eso también es una ventaja, porque desde ICA yo creo en la descentralización, pero creo que tenemos que reconocer a un país diverso. Y por esa razón me invita a ser senadora nacional, lo que no quita que sea también que hoy el voto iqueño me respalde. Pati, la problemática del sector de educación es grande, es fuerte. Se han aplicado diferentes reformas, pero esas reformas no están dando resultados. Creo que principalmente es por el presupuesto que aún el requerido que se le debe de otorgar al sector de educación no se le da en cuentagotas. ¿Cuál es la principal problemática en el sector de educación? ¿Por qué no está dando resultados con la nueva reforma educativa? Porque la reforma, y tu pregunta es muy clara, además, y me permite hacer también pedagogía, porque las reformas no solo bastan que se escriban en el papel, requieren, como tú muy bien has dicho, de presupuesto, también de un movimiento pedagógico, requieren de personas. Y en el país, lo que, a pesar que tenemos un marco descentralizado, vemos una cultura centralista que define la mayoría de las cosas en Lima, muy lejos de las decisiones de las regiones. Una reforma no puede ser dirigida desde Lima. Una reforma educativa real tiene que tener a la base liderazgos locales, liderazgos regionales, de las instituciones educativas. Y desde Ahora Nación nosotros estamos planteando que la reforma educativa real tiene que venir de fortalecer la autonomía de las instituciones educativas diversas, que no hay una sola. Tenemos tanto escuelas en inicial, primaria, secundaria, regulares, de jornada escolar completa, bicentenaria, interculturales bilingües, una diversidad de escuelas que se les trata igual a todas. Creemos que una reforma de verdad tiene además que ser con el magisterio, no ponerlos de lado, sino involucrarlos, y también con el liderazgo de los estudiantes. Esa es la reforma que nosotros estamos planteando y la que estamos proponiendo desde Ahora Nación. Los COBAR, las clases que se han prolongado hasta las 3 de la tarde, ¿están dando algunos resultados? A ver, si un COBAR, que es un colegio de alto rendimiento, no es acompañado con un proceso también que implica a jóvenes que viven fuera, alejados de sus familias durante un tiempo, requiere de otro tipo de soportes. No basta con juntar también a todos los jóvenes, los adolescentes que ocupan los primeros puestos. Necesitamos también involucrarnos con problemas reales de la comunidad. Creo que hay un desafío con los colegios de alto rendimiento para que no terminen siendo digamos, solo espacios cerrados, sino que se vinculen también con las demás escuelas, porque al final, en una democracia, los colegios públicos deberían tener a todos los chicos y chicas alternando. Creo que ese es el desafío que tienen los COA y que los colegios bicentenarios también, por ejemplo, que tienen hoy una infraestructura en la cual se ha invertido, no ha tenido un correlato en la formación de los maestros. Tenemos laboratorios digamos, equipados con de alta tecnología, pero sin maestros que hoy estén trabajando y manejando eso. Y siguen mal pagados los maestros, y no se cumple con la deuda social, con los docentes que ya incluso han cesado, ya se están yendo al otro mundo y no aprovechan esos incentivos de preparación de clases, por ejemplo. No sé qué está dando. Así es, creo que hay poca sensibilidad y, digamos, poner el Estado de lado en no reconocer que las deudas tienen que cumplirse con un sector que también históricamente ha sido postergado. Hoy, a pesar que tenemos efectivamente maestros cuyo sueldo básico
digamos, es de 3.500 soles, también tienen un desafío mayor porque no estamos trabajando solamente el tema de sueldos. Por ejemplo, con los cesantes y jubilados requerimos hoy de tener también una jubilación digna, que es lo que hoy está faltando. Por esa razón nosotros estamos mirando el desafío en el magisterio desde la parte formativa, desde la parte de bienestar y de justicia también en términos de lo que llamamos nosotros una deuda social, impaga aún. Nicolás Ramos, ¿alguna pregunta para Pati? Bueno, muy buenas tardes para venir a este programa con el fin de poder presentar sus propuestas a esta candidatura del Senado Nacional. Cuéntenos, ¿cómo va, por ejemplo, proponer la participación ciudadana de los jóvenes ya de una manera activa dentro de la sociedad? Porque una cosa es poder hacer lo que hacen, por ejemplo, algunas instituciones como el Congreso, de cierta forma involucrar a los jóvenes, pero no de una manera que se pueda concretar en la realidad, más como simulados, sino cómo hacemos que los jóvenes puedan entender cómo se trabaja desde la política, cómo se trabaja desde la educación y sobre todo, cómo hacer que sean ciudadanos que el día de mañana, cuando ya tengan la mayoría de edad, puedan servir a su nación de una manera que pueda contribuir para todos. Nicolás, qué linda tu pregunta, es bastante desafiante, porque son las preguntas que tenemos que hacernos en este proceso electoral. A ver, lo primero creo que tenemos que devolver a la escuela el espacio de formación política ciudadana. La escuela ha dejado de lado eso, y no bastan los municipios escolares. La discusión política no pasa solo por, digamos, estas organizaciones, sino que tenemos que involucrarla en lo cotidiano y en el aula. Necesitamos promover debates en el aula del pensamiento crítico y promover diversas organizaciones, sin miedo a que los estudiantes se organicen. Esa es la autonomía que debemos devolver en la escuela. Por ejemplo, si los jóvenes quieren organizarse en clubes de lectura, que critiquen, debatan, inclusive que puedan criticar y proponer desde la institución educativa una nueva ley del libro, ese es el espacio que deberíamos dar a los estudiantes. Por ejemplo, espacios donde el arte, el cine tengan lugar en la escuela, no tenemos que tenerlo fuera. Yo creo que ahí, esa es una primera parte que tenemos que dar la batalla. Organizaciones diversas, no solo municipio escolar, en todas las instituciones educativas. Un segundo nivel tiene que ver con el espacio local. Nuevamente, necesitamos abrir que los estudiantes, los jóvenes tengan iniciativa de participación. Una participación es efectivamente en, por ejemplo, hablar de cómo recuperar el espacio público. Ahí ya los jóvenes están haciendo política, ahí los adolescentes. Evaluar si todos los espacios deportivos hoy cumplen los requisitos que faltan. Todos los jóvenes tienen derecho, los estudiantes tienen derecho a acceder a infraestructura deportiva de calidad, y eso significa que el espacio local tiene que involucrarse, y este espacio local tiene responsabilidades bien concretas en los alcaldes distritales y provinciales. Y un tercer nivel, que es el ejemplo que tú has puesto, Nicolás, es esta participación que muchas organizaciones promueven. Por ejemplo, el Congreso de la República, algunos ministerios dicen, bueno, vamos a hacer las fiscalías escolares, en fin, no hay un nivel de involucramiento. Creo que no basta, necesitamos articular y tener una política de participación amplia y diversa, que hoy no la tenemos, pero que no nazca del Estado, que nazca de los jóvenes, de los adolescentes, de los estudiantes, que son quienes conocen realmente sus problemas, sus desafíos, y creo que también tienen las respuestas. Patricia, cada año también vemos que en las escuelas no se toma mucho el tema de enseñar cultura a los jóvenes y sobre todo poder identificarse con su espacio geográfico. Vivimos en todos los departamentos del país lo que es la falta de identidad cultural en los jóvenes, lo que permite que no se sientan identificados con el territorio donde viven y después les sea un poco más difícil querer cambiar. Así que usted propondría modificaciones en la currícula para que sea una educación que abarque todas las identidades culturales de todo el Perú. La currícula en realidad no tendría que modificarse respecto a tu planteamiento. Lo que debería ser es que la escuela, en el ejercicio de su autonomía, debería plantear este reconocimiento diverso. Y voy a poner un ejemplo en Ica y en Moquegua, que es donde acabo de ver los ejemplos que puede graficar tu pregunta.
La identidad cultural efectivamente está fuera de la escuela en este momento. El currículum te lo plantea, pero no lo estamos trabajando en la escuela. ¿Por qué? Porque los maestros tampoco están siendo acompañados para manejar metodologías, para el tema de cultura, pero también para tener herramientas. Fíjate, nosotros tenemos en Ica un Perucetus colossus que fue descubierto hace poco por un investigador de la Universidad de San Marcos. ¿Qué hizo la región Ica? Dejó que se lo llevara. No vinculó la escuela a un hecho que tiene para nosotros también un aporte elemental, porque Ica, digamos, no solo ha sido cuna de culturas, sino que también tiene en términos arqueológicos mucho que dar. Y lo segundo es que también somos cuna, por ejemplo, del pisco, y creemos que el pisco solo es un producto de bandera para beber. En realidad el pisco es un producto de bandera que tiene una historia que tiene que ver con el desarrollo de Ica y tendría que ser trabajado desde las escuelas también como un tema identitario. Cierro con lo siguiente: Moquegua es un ejemplo de cómo los retos territoriales, cuyo tema cultural, de cultura, de cómo reconocer, ¿no?, la identidad cultural tiene que entrar a la escuela. Es lo que estamos planteando también en Ica, de cómo tenemos un reto territorial de cultura para que todas las escuelas de Ica desarrollen proyectos de aprendizaje para poner en valor la cultura. Qué lindo sería que una escuela pueda convertirse en museo y que pueda ser visitada, gestionada por los propios estudiantes. Esos son los desafíos a los que nos enfrentamos y creo que es posible sin cambiar la currícula, solo con la gestión escolar, que tiene que tener un liderazgo, una autonomía y por supuesto soporte también económico, que hoy no lo tiene. Pati, dos preguntas rapiditas. Estás recorriendo tú conjuntamente con López Chao todo el país. ¿Qué es lo que estás recogiendo con mayor incidencia de parte de la población y qué es lo que estás observando tú en tu recorrido por el Perú? Y la segunda pregunta, ¿en realidad López Chao está en tercer lugar o está para primero o segundo? ¿Y cómo crees esta tendencia que se ha tratado de minimizar e incluso ya se inició una campaña fuerte contra López Chao? Empiezo por lo primero. Lo que estamos sintiendo en todas las regiones del país es esperanza. Hay un hartazgo de la clase política, que no es política, en realidad, sí, en sentido estricto, de quienes hoy dicen gobernar y que realmente están legislando en contra y gobernando en contra de la ciudadanía. Lo que sentimos es esperanza y necesidad de cambio. ¿Qué temas se están levantando en todas las regiones del país? La necesidad de combatir la criminalidad. Creo que eso es algo que atraviesa todo el país y ahí ahora la Nación está planteando derogar las 8 leyes pro crimen que claramente hoy están haciendo daño a la democracia y están asesinándonos. Lo segundo, el agua, algo que en Ica lo tenemos siempre presente como un problema, está en todo el país, que genera además, por ejemplo, que tiene como consecuencia la anemia. El agua que se pierde en el mar. El agua que se pierde en el mar, el agua que no la consumimos y que nuestros agricultores, que de las cabezadas, tanto de Cucho como de Huancavelica, ven pasar increíblemente y que aquí no se aprovecha. Entonces, y cuya napa freática también está siendo reducida porque hay una extracción de pozos que no debería permitirse hoy también. Entonces, el agua, tanto para el consumo de la agricultura como para el consumo humano, es algo necesario y tiene que ser puesto en la agenda. Y lo tercero, la necesidad también para los jóvenes de brindar oportunidades educativas porque no están accediendo a empleo y la educación no está siendo un vehículo de desarrollo. Con ello quiero ir justamente que con esta agenda no puede ser posible que Alfonso López Chao siga en el 4º o 3er lugar como muchos dicen. El viernes pasado Alfonso López Chao tuvo un encuentro con las mujeres por el Día Internacional de la Mujer. Ese día un periodista le dijo: don Alfonso, usted ya está en segundo lugar. Fuimos al evento y había 5 cámaras de 5 medios de comunicación siguiendo y cubriendo a Alfonso López Chao. Eso significa que estaba siguiendo a alguien que ya había subido las encuestas. El domingo Alfonso López Chao, ¿en qué puesto aparece? Tercero o cuarto. Y esas cámaras que lo seguían de repente eran para desprestigiarlo, ¿no? Bueno. O para levantar, ¿no? En realidad, ese día supimos que estábamos... le han dado duro en los programas dominicales. Porque el viernes ellos ya sabían que ahora Nación y Alfonso López Chao ya estaban en el segundo lugar y subieron como espuma al primer lugar con un empate técnico.
Esto es lo lamentable, que no tenemos información transparente, Emilio, Nicolás. Eso es lo que tenemos que cambiar. En una democracia no se podría ocultar la información. Están deteniendo una información, pero que la ciudadanía se ha dado cuenta. Están direccionadas esas encuestas entonces, para favorecer supuestamente a los que están encabezando en primer lugar, cuando no es así la realidad. Claro, porque en realidad las encuestas, lo que están dando cuenta, siempre es referencial también, ¿no? Imagínense, en las elecciones pasadas, Pedro Castillo, que fue presidente, tenía 1% las últimas 3 semanas. Luego, el caso ahora es distinto, porque la población ya no quiere necesariamente a un outsider, quiere propuestas, y lo que estamos viendo es que las encuestadoras están lamentablemente dejando la verdad, y creo yo, hoy no están contando lo que la población está sintiendo. Pero lo que habla son las calles, y entonces estamos seguros que vamos a estar pasando segunda vuelta con el Ángel Alfonso López. Chao. Pati, el tiempo nos ha ganado y en otra oportunidad tendremos la ocasión de conversar contigo, tu palabra de despedida, alguna invocación al pueblo iqueño y también a través de las redes sociales que nos están viendo. Muy contenta siempre de tener en campaña un espacio que hace pedagogía política, que hacen preguntas importantes, trascendentes para el desarrollo, como Nicolás y Emilio, que ustedes lo han hecho. Yo quiero invocar a la ciudadanía a que puedan el 12 de abril votar sin miedo, marcar los 5 casos. Y van a invitarlos a escribirnos. Yo voy al senador nacional, pueden votar por mí en todo el país, en Ica principalmente y en el extranjero, y respaldar también a los diputados, porque no va a bastar que Alfonso López Chao sea presidente. Tenemos que tener un parlamento también con mayoría y un senado que hoy lamentablemente va a tener mucho poder, y necesitamos a demócratas para devolver al Estado. El primer voto que va a tener en España, que nos está viendo, son nuestros corresponsales. Te felicito, Pati, eres una mujer muy preparada. Suerte en esta campaña, en otras oportunidades seguiremos conversando. Hemos conversado con Pati Correa Arangoitia, hija de nuestro colega Marco Correa Chinchay, hermana de Marco Correa Jr., que está también en el cielo, y ella postula al Senado Nacional por el partido Ahora Nación, con el casco, ¿no? Que está liderando Alfonso López Chao. Hasta aquí, Latinoamericana Noticias.